Abran sus Biblias al final del capítulo número 3 del libro de Jonás. Vamos a retomar la lectura en el versículo número 10. Este es el final del capítulo 3 y vamos a empezar el capítulo número 4, la resolución del libro. Este es un libro muy interesante porque el final termina en la mitad del diálogo entre Dios y Jonás. Termina con una pregunta. Este capítulo que vamos a ver, en el capítulo 4, Dios hace una serie de preguntas a Jonás. Y esto es en la luz de la inconformidad del profeta. Jonás era un profeta Jonás es un profeta muy interesante, muy colorido. Ha sido llamado el profeta, the reluctant prophet, que quiere decir un profeta que reniega mucho. Aquí vemos al final que después que Jonás predica a los asirios, ¿verdad? En la gran ciudad de Nínive, que realmente eran 5 ciudades en una. Recordamos que era un pueblo que eran enemigos de Israel. Era una cultura pagana, depravada. Eran salvajes eran un pueblo de guerra, un pueblo de guerra, eran un pueblo que le gustaba la guerra, era una cultura violenta. Cuando iban y conquistaban y arrasaban y destruían y asolaban, eran salvajes. Las atrocidades que cometían, lo que se le podría llamar ahora crímenes de guerra, ¿no? Estos eran los asirios. Desde el punto de vista hebreo, los hebreos, los judíos, los descendientes de Abraham, el pueblo del pacto, los veía a los asirios como casi infrahumanos. Personas perdidas, separadas de Dios, salvajes, indignos de la gracia de Dios. Esta era la cultura de la cual proseguía Jonás. Entonces nos podemos imaginar que para él fue un shock muy grande. Fue una píldora muy difícil de tragar, el ver que Dios les había concedido a ellos el arrepentimiento. Y este era el problema de Jonás. A Jonás no le parecía bien, no le parecía justo que Dios le otorgara a este tipo de escoria, ¿verdad? Como pudiéramos llamarlo nosotros, ¿no? Que Dios le otorgara a este tipo de gente el perdón. Es como vemos a veces nuestra actitud en muchas iglesias, ¿no? Que Dios salva al borrachillo del pueblo, ¿no? Al borrachillo del barrio. Dios le salva genuinamente y este hombre cambia radicalmente, ¿verdad? Pero cuando lo vemos entrar a la iglesia lo vemos con desprecio, ¿verdad? ¿Cómo es posible que este hombre sucio, que apesta todavía al licor de la noche anterior, ¿no? Se atreva a pararse en nuestra iglesia?
o la mujer del barrio, ¿verdad? Que tiene la reputación dudosa. Todo el mundo sabe quién es. Eso es lo interesante, ¿verdad? Porque esto es lo que vimos en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, que las prostitutas y los recaudadores de impuestos, aquellos que eran vistos por la sociedad pía, ¿no?, de aquel tiempo como la escoria del mundo, aquellos que no tenían ninguna pretensión religiosa, nunca se paraban en la iglesia o en la sinagoga, ¿verdad?, a darse golpes de pecho. Estos, cuando escucharon de la salvación y escucharon de Jesús, se arrepintieron, creyeron y se arrepintieron. Mas, sin embargo, aquellos que deberían de haber escuchado, aquellos que estaban en la sinagoga, aquellos que eran los píos, ¿verdad? Aquellos que se vestían con los ropajes de santidad, aquellos que caminaban, ¿verdad?, de erguidos, aquellos que todo el mundo veía como santos, esos no se arrepintieron. Es interesante cómo a Dios le gusta voltear las cosas de cabeza, ¿no? Porque la lógica del hombre va a seguir aquel que se ve bonito en la iglesia, ¿no? Aquel que viste la corbata, que trae el saco todo el tiempo. Si tuviéramos que apostar, ¿verdad? Apostaríamos que ese sí se va a salvar. Dice uno, yo no sé, pero de segurito que el pastor ese sí se salva. Es interesante, ¿no? Que es la religión en sí, cuando es todo lo que tenemos, se convierte en la piedra de tropiezo que no nos deja humillarnos, ¿verdad?, ante Dios. Este es Jonás. Jonás tiene un problema. Y nos dice el versículo 10 que cuando Dios vio las acciones del pueblo de los asirios, ¿verdad?, y que se habían apartado de su mal camino, entonces Dios se arrepintió del mal que había dicho en contra de ellos y no lo hizo. Ahora pasamos al capítulo número 4 y se nos dice, pero esto desagradó a Jonás en gran manera y se enojó. Y Jonás oró al Señor y dijo, Señor, ¿no era esto lo que yo decía cuando estaba aún en mi tierra? Por eso yo anticipé huir a Tarsís, porque yo sabía que tú eres un Dios clemente y compasivo, lento para la ira y rico en misericordia, y de que te arrepientes del mal que anuncias. Y ahora, Señor, te ruego que me quites la vida, porque mejor es la muerte que la vida. Y el Señor dijo, ¿tienes acaso razón para enojarte? Vamos a orar. Señor, danos entendimiento en tu palabra y que nos capture y nos transforme el corazón, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Lo peor que podemos hacer en todo estudio bíblico, en toda prédica, cuando se nos predica o cuando escuchamos la palabra de Dios expuesta o aplicada, es pensar que esto aplica al vecino y no a nosotros. Es lo peor que podemos hacer. Es descuidar la aplicación del texto a nosotros y pensar que esto le conviene al vecino, a la señora, y codeamos, ¿no? Pero no aplicarlo a nosotros. Fue uno de los filósofos de antaño, el escocés David Hume, quien preguntó,
Hizo la pregunta en la luz del hecho que existe en el mundo la maldad y la tragedia y el dolor. Él se hizo la pregunta, ¿no? ¿Dónde está Dios en todo esto? Dijo, ¿acaso Dios es bueno? Y si Él es bueno, ¿por qué entonces permite la maldad? ¿Es que acaso Dios quiere pero no puede? Es decir, Dios es bueno, pero Él quisiera acabar con la maldad, pero no puede. Y si no puede, no es Dios. Dijo, y si es Dios y ve la maldad y no acaba con ella, entonces quiere decir que es injusto. ¿Verdad? Ese es el dilema en el cual vemos aquí a Jonás. Porque él no tiene lugar para una tercera alternativa. Para David Hume, él no pudo entender que Dios puede ser justo y misericordioso al mismo tiempo. Ese es el problema. El problema de Jonás es un problema de justicia y es algo legítimo que tenemos que entender. Porque la verdad es que los asirios, como dijimos, era un pueblo depravado, salvaje, violento. Toda clase de impiedad y de depravación tomaba lugar en esta sociedad. Entonces al profeta no le parecía correcto que Dios, en lugar de darle lo que se merece, les da el arrepentimiento que conduce al perdón. Le parecía injusto, ¿no? Y tenemos que entender que en esto Jonás refleja, ¿verdad?, el hecho que él es un ser humano y que tiene un sentido de justicia, y este sentido de justicia refleja el hecho que somos hechos a la imagen y semejanza de Dios. Somos criaturas que tenemos un sentido de moralidad. Ahora, cuando el hombre trata con el hombre, tiene un sentido de justicia y aplica. Porque ningún hombre tiene el derecho de dejar a otro hombre sin castigo si ha quebrantado la ley. Pero cuando Dios interviene, ¿no? Cuando Dios juzga al hombre, tenemos que entender que Él es Dios y tiene toda la prerrogativa. Pero a Jonás eso no le parecía justo. Él no podía entender la gracia de Dios, la extensión de la gracia de Dios. Es realmente bien interesante. Pero algo que tenemos que entender que la Biblia nos enseña de manera bien clara es que el hombre es muy pequeño para juzgar a Dios. El profeta Isaías nos recuerda de esta gran realidad en el capítulo 55, versículos 7 al 9. El profeta dice: abandone el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase al Señor, que el Señor tendrá de él compasión, y vuélvase al Dios nuestro, que será amplio en perdonar. ¿La razón? Esto es lo que
aún hasta ese día es la gran piedra de tropiezo, ¿no? Para el judío, ¿no? El hecho de que Dios perdona al pecador por medio de la fe en Cristo. ¿Verdad? Es lo que acabamos de cantar, ¿no? El himno que acabamos de cantar es Aleluya, gloria sea a Cristo, por su sacrificio declarado justo soy. ¿Verdad? El glorioso intercambio. Nosotros le damos nuestro pecado y Él nos da su justicia. La razón, nos explica el profeta, dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, declara el Señor. La idea fundamental en esto es que Dios no es como el hombre, ¿verdad? Tenemos que decirlo. Y todo, pues, todos a esto decimos amén, ¿verdad? Dios no es como el hombre. Pero ¿qué significa que Dios no es como el hombre? Lo primero que tenemos que entender es que Dios no es limitado como el hombre es. ¿Verdad? Cuando nosotros rendimos un juicio, cuando tomamos una opinión o juzgamos un asunto, tenemos que entender que aunque tengamos la información, no podemos entender todas las consecuencias y los ángulos y las intenciones del corazón, ¿no? Somos limitados, tenemos limitaciones, el hombre es limitado, Dios no es limitado. Cuando Dios juzga un asunto, Dios tiene toda la información pertinente del asunto. Por consecuencia, no debemos de tratar de entender a Dios basado en el razonamiento del ser humano solamente, o en la lógica basada en las cosas elementales de este mundo, de esta tierra, ¿verdad? Lo que son las leyes físicas que solo afectan al hombre, ¿verdad? Ese es uno de los grandes problemas que existe ahora en día en la iglesia. Que hay muchos pastores, hay muchos hermanitos que ellos analizan a Dios desde el punto de vista humano, acorde a sus experiencias. Y terminan creándose un concepto y una noción de Dios que no es bíblica. Y es por eso cuando se enfrentan con pasajes como estos o pasajes donde claramente se nos indica, se nos muestra que Dios es soberano, el autor de todas las cosas, tienen un gran problema reconciliando a Dios con la existencia del mal y del pecado. Porque no pueden entender cómo es posible que Dios, siendo justo, santo, en su gran sabiduría, ha ordenado todo lo que sucede, e incluso las cosas malas, e incluso la maldad de los asirios. Y lo hace de tal manera que Dios no adquiere pecado ni falta, que Dios puede ser soberano y ordenar estas cosas sin ensuciarse las manos. Y es por eso que llegamos a la conclusión de David Hume, ¿verdad? Que tiene que ser lo uno o lo otro. ¿Verdad? Es decir, Dios quiere acabar con el mal, pero no puede. O Dios es Dios y puede, pero no quiere. ¿Verdad? No le cabe la idea en la cabeza de que Dios puede y quiere y usa el mal para traer gloria y honra a su nombre. ¿Y cuál es el beneficio de entender esto? Y cuando el mal llega a nuestro
a nuestras puertas, cuando el mal nos llega a nosotros, podemos entender que incluso esto viene de la mano de Dios. Y que todo lo que viene de la mano de Dios podemos confiar, porque viene de Él, por muy duro que sea. Yo no sé ustedes, pero a mí me da paz. No podría vivir de otra manera. Si yo supiera que yo tengo algo que en mi vida que me causa dolor, algo que no está bajo la soberanía de Dios, les prometo que no estaría aquí parado enfrente porque estaría lleno de terror y temor, porque quiere decir que esto está fuera del control de Dios, a saber cómo me va a ir. Porque eso me saca de la jurisdicción de Dios, si esto fuera posible. Pero el saber que todo lo que sucede, aunque no lo entienda, bueno y malo, viene de su mano, a mí me llena de paz. Porque puedo entonces, tengo una base, tengo una fundación. Quizás no pueda entender las circunstancias, pero no estoy en incertidumbre y no estoy en la oscuridad. Tengo la luz de la palabra de Dios para cuando la luz se va, ¿no? ¿Ustedes se acuerdan cuando se iba la luz? Y uno inmediatamente, ¿verdad? Le decía a la mamá de uno que sacara el candil o las candelas o las velas y aprenderlas, ¿no? De igual manera, cuando nos apagan la luz, tenemos la palabra de Dios, que es inmutable, que quiere decir no se mueve, ¿verdad? Entonces tenemos que tratar de no entender a Dios basado simplemente en las limitaciones desde el punto de vista humano, pero tratar de entender a Dios de la manera que Él se ha revelado en su palabra, totalmente. Por ejemplo, el apóstol Pablo dijo a los colosenses, advirtiéndoles de esta misma situación, ¿verdad? Tratar de entender a Dios a nuestra manera, de moldear a Dios a nuestro cascarón, como dicen, ¿no? Porque ese es el problema de Jonás. Jonás no entiende. No le parece bien la justicia de Dios. Tiene un problema, ¿no? Y es interesante, escuchen bien, que el espíritu de rebelión se refleja en muchas maneras, pero una de las maneras que viene aquí muy claro en el texto es en el hecho de que el profeta, en su espíritu de rebelión, le dice a Dios que él ya no quiere vivir. La rebeldía de este hombre es tal que él llega al punto de pedirle a Dios que le quite la vida. Como si él tuviese el derecho de decidir sobre su vida. Este es un reflejo, es una manifestación de ese espíritu de rebelión que existe en el hombre. Esto lo vemos mucho ahora en día, se nos dice, leemos, escuchamos de las noticias que existe un gran brote de suicidios entre los adolescentes. ¿Y qué esperamos cuando hemos removido la imagen de Dios de sus corazones? ¿Qué esperamos cuando los entregamos a un sistema de educación que les enseña que Dios no existe, que son el producto de la evolución? Como dijo aquel filósofo ruso, ¿no? Dostoyevsky dijo, si Dios no existe, entonces todo se permite. Y si Dios no existe, ¿cuál es el punto de esta vida? ¿Verdad?
Es triste ver que no podemos entender, ¿verdad? Que en nuestras iglesias no existe el discernimiento. No podemos entender que si Juanito se mata, tiene que haber una razón. Tiene que ver con la educación que le damos a nuestros hijos. Si removemos a Dios de la conciencia del hombre, todo es permitido. Y esta es una de las maneras que este espíritu de rebelión que existe ahora en día en esta cultura se refleja y se manifiesta en el hecho que lleva a nuestros hijos al suicidio, al no querer vivir. Es una de las grandes manifestaciones de la rebelión en contra de Dios. La palabra nos dice bien claramente que aquellos que le odian a Dios aman a la muerte. Pablo les advierte a los colosenses a tener cuidado de tratar de entender a Dios, tratar de entender a Cristo basados en la filosofía humana, en el entendimiento humano, desde la perspectiva del ser humano. Dice Pablo en el capítulo 2, versículos 8 al 9 de Colosenses, dice, mirad que nadie os tome cautivos por medio de sus filosofías y argumentos sofisticados. ¿Cuáles son estas cosas? ¿Cómo se reflejan en nuestra cultura ahora en día? Se refleja en el hecho de que en la fundación básica de la educación de nuestros hijos se les enseña que no hay un Dios, que no existe Dios, que no hay un creador, que estamos aquí es por el producto de la suerte, del azar, que somos descendientes no de Dios, sino que de los changos. Y nos preguntamos que por qué Pepito no quiere ir a la escuela, ¿no? No quiere ir, a la iglesia. Estamos entregando a nuestros hijos a argumentos sofisticados, ¿verdad? Que queremos que sean intelectuales. Ponemos un premium en eso, ¿no? En la educación de nuestros hijos. En que se conviertan en profesionales, en que obtengan títulos universitarios y letras bajo su nombre, ¿no? Pero no ponemos un esfuerzo en que conozcan al Dios vivo, en quien se encuentra toda la sabiduría. Dice Pablo, mirad pues que nadie los tome cautivos por medio de su filosofía y argumentos sofisticados basados en las tradiciones de los hombres y conformes a los principios elementales de este mundo y no según Cristo. Muchos pastores en las iglesias deberían de arrancar esa página de sus Biblias y tirarla porque no la obedecen y no la entienden. Nos preguntamos que por qué, ¿verdad?, hemos perdido la siguiente generación. ¿Por qué los únicos que atienden la iglesia son los viejitos? Y los jóvenes, si vienen, se quedan allá afuera platicando. O en el teléfono, ¿verdad? Porque los hemos entrenado a creer y a pensar como paganos. Alguien se preguntará, ¿y eso qué tiene que ver con el texto? ¿Verdad? Tiene todo que ver con el texto, porque el problema aquí es que este hombre no entiende a Dios. Y él piensa que él tiene una razón para estar enojado con Dios. ¿Sí me explico? Es interesante cómo Dios nos presenta, ¿verdad? Todo. Lo bueno, lo malo, lo torcido. Dios no nos esconde nada en su palabra. Este es un profeta rebelde. Y es triste que lo último que se escucha de él en el libro es que termina enojado con Dios.
Es interesante, nunca hemos pensado en Jonás de esta manera. Pero es un ejemplo muy interesante. Vamos a continuar. No llegué ni a la mitad de lo que tenía planeado, pero vamos a continuar la próxima semana. Vamos a orar. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Ilumínanos y danos el arrepentimiento, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.